es uno de los géneros que fideliza a la audiencia. O sea, escuchar de las telenovelas, que no solo son dirigidas al público femenino, eso lo fue en un momento de su historia, pero hoy, saber que hoy tenemos a personas que no hacen zapping, que al día siguiente esperan la hora para ver qué ha pasado con esa historia que quedó en un punto de tensión y sin conflicto, es algo que pocos géneros pueden lograr. Pensando en una gran periodización, lo voy a hacer de manera histórica muy brevemente, piense que la telenovela, en realidad siguiendo toda la que ustedes han visto en las dos primeras sesiones, vamos a definirla como un género de melodrama que tiene su emisión diaria, ¿sí? Es decir, uno de los rasgos que más la caracterizan es su secuencialidad y el hecho de que sea emitido diariamente, de lunes a viernes en general de modo convencional. Esta periodización, les decía, es de un modo amplio, es histórico y tiene que ver claramente con los momentos de la televisión argentina y de manera directa sobre quiénes eran los dueños o los responsables de la televisión en estos periodos. Del 50 al 60 la he denominado la prehistoria de la telenovela, son los comienzos de la televisión. Ya con Edgardo hablaremos un poquito al respecto de cómo era esta novela de los comienzos, años 52, la primera que tenemos en el aire, y tiene que ver con un género que empieza a buscar su forma, con una televisión que también nacía y por lo tanto lo artesanal estaba en todos, en la televisión y también en la telenovela. Hasta la década del 60 y 70, que podríamos llamar esta etapa artesanal, estamos hablando de lo que desde la teoría denominamos la paleotelevisión, es decir, la televisión de los comienzos, la televisión muy asociada al Estado, muy asociada a la televisión pública, donde claramente no había leyes del mercado, no había competencia, no había canales privados, ¿sí? O sea que estas primeras etapas, la prehistórica y la artesanal, tienen que ver, reitero, con la paleotelevisión. De los 70 a los 80 hemos ubicado este comienzo de la industrialización de la telenovela y coincidiendo además con lo que ya algunos denominan la neotelevisión, es decir, cuando la televisión empieza a ver otros actores en el circuito, en el mercado, como por ejemplo los canales privados, ¿sí? En el comienzo teníamos solo un canal, luego teníamos 3, finalmente últimamente se incorpora América o Canal 2 como último canal dentro de los 5 que se mueven en nuestra grilla de programación. Entonces, en esta etapa la Neo TV empieza a importar el espectador, empieza a importar qué hace el otro, empieza a importar quién contrata un canal para yo contratar el contrario y competir. Es decir, empiezan unas leyes del mercado totalmente diferentes de las dos primeras. De los 80 a los 90, que está terminando la Neo TV, se inicia esta transnacionalización del género, es decir, empieza a trascender la telenovela argentina en el mercado internacional. No solo con remakes, con adaptaciones, no solo con programas con ejemplos que se pasan directamente en su versión original, o si no se adaptan guiones para las versiones locales con actores o actrices locales. Y finalmente, del 90 al 2010, la he llamado la etapa posmoderna, que claramente tiene que ver con un nuevo modo de hacer la telenovela y de los contenidos de la telenovela. Especialmente en esta última etapa vamos a hacer hincapié, y en este sería el ejemplo de Malparida, por ejemplo, que es el que cierra nuestro ciclo, donde las temáticas y donde algunos de los estereotipos del género se han modificado, ¿sí? Ya no es ni la niña ingenua, ya no es la heroína, sino que ahora la heroína es la mala, es la que se venga y además hasta a veces tenemos ganas que le vaya bien, ¿sí? Entonces establece una relación con su público bastante particular. Y por lo tanto, en esta etapa de posmodernidad hay una subversión de valores que se da en general, no voy a decir solo en la telenovela, sino también en otros géneros televisivos, que es muy interesante de determinar. Vamos, para simplemente ilustrar un segundito, vamos a ver un pequeño videito. Si me aguardan un segundito que lo ponemos. ¿Ha estado preparado?